Ruta de atención a la población en riesgo. A continuación, se explicará la ruta de identificación y referencia de casos de población que está o podría estar expuesta a riesgos contra su vida, libertad, integridad y seguridad personal, y que hace parte de los procesos de participación impulsados por la Agencia para la Renovación del Territorio. Los PEDET tienen una vocación participativa. Garantizar la participación pasa por la creación de condiciones para su ejercicio. Esto da especial relevancia a la necesidad de garantizar seguridad y protección de quienes participan o tienen la intención de hacerlo. La población objeto de la agencia la constituyen las comunidades rurales y, fundamentalmente, los líderes comunitarios y sociales en las veredas, núcleos veredales, resguardos indígenas, consejos comunitarios, municipios y subregiones. Hoy en día en Colombia, los líderes comunitarios y sociales presentan los mayores niveles de riesgo contra su vida en comparación con otros sujetos, dado que las actividades o labores que desarrollan y el lugar geográfico en el que viven o desarrollan sus actividades hace que estén altamente expuestos a un conjunto de amenazas presentes en algunos territorios. La ART reconoce la importancia de respetar el principio de acción sin daño y de hacer de los PEDET espacios de protección para los líderes sociales. Esta ruta tiene por objetivo brindar a los servidores públicos y contratistas de la ART orientaciones generales y de procedimientos estandarizados para la identificación y referencia de poblaciones en riesgo de protección ante las instituciones competentes y otras organizaciones que puedan ofrecer medidas complementarias de protección. Ruta de protección. El primer paso es la identificación de la persona en riesgo. Si usted es un gerente, coordinador, gestor, facilitador, voluntario o contratista de la ART con presencia en el territorio y se enfrenta ante alguna de estas dos situaciones, la primera, la persona se acerca solicitando ayuda o protección. O la segunda, en el marco de las acciones de la ART se detecta que la persona se encuentra en una situación de riesgo. Usted inmediatamente deberá: primero, presentarse con nombre y apellido e indicar que trabaja para la ART. Segundo, escuche de manera atenta todo el relato de la persona, preferiblemente en un espacio donde haya privacidad. Si puede, tome nota de datos clave como nombre, cédula y número de contacto de quien denuncia. Tercero, informe a la persona sobre cuáles son sus derechos y qué instituciones en el municipio son responsables de brindarle protección. Usted puede dar los nombres y teléfonos de contacto de la Defensoría del Pueblo y de la Personería. Cuarto, oriente sobre la existencia de la Unidad Nacional de Protección y sobre los procedimientos y medidas de protección que ésta puede otorgar. Pregunte a la persona si desea iniciar la ruta de protección ante la UNP. Si la respuesta es afirmativa, puede iniciarse el proceso de referencia ante la UNP. Si la respuesta es negativa, se debe informar a la persona que su caso será puesto en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, la Personería y la Alcaldía. La segunda parada en la ruta es la referencia. Como funcionario del Estado, es obligación que usted refiera el caso inmediatamente a las autoridades responsables de brindar medidas de protección. Ojo, en ningún caso la ART es responsable de evaluar el riesgo de la persona para tomar la decisión de referir o no el caso ante la instancia competente. Si la persona está en un riesgo extremo, es decir, que requiere una actuación urgente e inmediata, ponga en marcha el siguiente protocolo de referencia. 1. Informe de inmediato a la fuerza pública más cercana, policía o ejército, para que activen medidas de mitigación urgente. 2. Informe de inmediato, de manera telefónica y mediante oficio, a la Alcaldía, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería. Una vez se refiera el caso ante la fuerza pública y las autoridades territoriales, éstas deberán asumir la protección de la persona. Si el riesgo es extraordinario, es decir, que no es inminente, proceda de manera inmediata con las siguientes acciones. Primero, oriente a la persona para que haga la solicitud de inscripción al programa de protección de la UNP. Segundo, asista a la persona en el diligenciamiento y el envío del formulario de inscripción al programa de protección y de los documentos requeridos. No se requiere la denuncia escrita. Tercero, explique a la persona que, una vez se envíe este formulario, se le entregará un código de caso o un número de erradicación que le permitirá comunicarse con el grupo de atención al usuario de la UNP.
y realizar el seguimiento al estado de su caso. Cuarto, contacte de inmediato de manera telefónica y mediante oficio a la alcaldía, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería para informar sobre la situación. Una vez se refiera el caso ante la UNP y las autoridades locales, estas deberán asumir la protección de la persona. Tenga en cuenta que existen medidas complementarias de protección, para lo cual usted podrá contactar a instituciones como el ICBF o la Unidad de Víctimas en los casos en los que se requieren medidas diferentes ofrecidas por la UNP. También puede contactar a organismos internacionales, organizaciones sociales y otros actores a nivel local como la Pastoral Social o la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es obligatorio informar del caso a la ART en Bogotá, de manera telefónica y por correo electrónico a la dirección proteccionlíderes@renovacionterritorio.gov.co. Adjunte todos los documentos ya generados en el proceso de referencia, además del informe de la situación y sus correspondientes acciones adelantadas. Bogotá será responsable de remitir el formulario y la documentación anexa a la UNP e igualmente de hacer el seguimiento correspondiente y mantener informado al coordinador sobre el avance del caso. Ojo, seguir este protocolo de manera responsable contribuye también a la seguridad de todas las personas que trabajan con la ART en el territorio. Para mayor detalle, revise el documento Lineamientos institucionales para la identificación y referencia de población en riesgo. Si desea tener contacto o una asesoría, puede comunicarse al correo proteccionlíderes@renovacionterritorio.gov.co.